Ya está por comenzar. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Eh, Daríamos comienzo a una clase sobre los principales discursos políticos contemporáneos. En esta oportunidad, la idea es hablar sobre el populismo como una corriente ideológica que opera en la actualidad y en varios países de Latinoamérica y en el mundo también. O sea, es una corriente que va una corriente ideológica que va como en aumento. Bueno, las principales corrientes que existen o que han estudiado el populismo tienen que ver con aquellas que ven el populismo como una forma de movilización sociopolítica, especialmente que se fue dando en los años 70 o 60 en los países subdesarrollados, o que denominaban algunas corrientes subdesarrollados, especialmente en América Latina, que estaban en una especie de transición, ¿no?, de la sociedad tradicional. Piensen que todavía están con los resabios de las guerras independentistas. O sea, hay países que lograron su independencia en los años 60, o sea, en 1960 más o menos aproximadamente, a unas formas más modernas de organización sociopolítica y económica, como era el capitalismo. A esos autores, algunos son conocidos por ustedes como Gino Germani, Di Tella, que creo yo que los han visto en estructura social argentina. Me parece que puede ser un texto que venga de ahí. Otra corriente que ve al populismo como una interpretación, ¿no?, histórico-estructural, que tiene que ver con un estadio específico de desarrollo del capitalismo. Esperen que voy a dar un ingreso a alguien. Ay, no voy a poder hacerlo rápido. Bueno, me parece que se va a quedar afuera por llegar tarde. Ah, son varios. Bueno, traten de llegar temprano, así no pasa esto. Vuelvo a lo que estaba. Otra corriente tiene que ver con la interpretación histórico-estructural, que ve al populismo como un estadio de desarrollo en el capitalismo, especialmente en Latinoamérica, que surge, ¿no?, en la crisis del modelo agroexportador. Esa crisis se da a mediados de los años entre el 30 y el 40, o sea, en el periodo entre guerras. Y esta mirada le pone énfasis en la perspectiva o en una corriente teórica que le llaman de los países que son dependientes, como Cardoso, Faleto y Rama, que son autores que pensaban la teoría de la dependencia, no en clave de países desarrollados o subdesarrollados. Y otros como Murmis y Portantiero y Torre, que lo abordan como un fenómeno de crisis de hegemonía mundial. En la misma línea también puede estar Touraine, que es un autor francés, que también seguramente lo han visto en estructura social argentina, que parte del supuesto de que América Latina existe como una confusión entre Estado, sistema político y actores sociales. Minuto, vuelvo a un ingreso. A ver. Bueno, traten de llegar temprano porque si no se interrumpe mucho. Vuelvo al punto 3. Y otra corriente, la tercera corriente que les estaba diciendo, que está centrada en la presencia, bueno, de líderes y de determinados atributos, pensándolo en clave de dominación carismática, que habíamos visto en Weber, ¿no?, esa legitimidad de tipo carismática, en esas cualidades extraordinarias que tienen algunas personas que hacen que las demás tengan como ganas o intenciones de seguirlos. Y esa corriente estaba más enfocada en los ritos, en los procesos de construcción más mitológicas, más míticas, y cómo se van construyendo esas relaciones entre las masas populares y los líderes o líder. Esa corriente está representada por autores como Carlos de la Torre, Herbert Brown, Agustín Cueva, son a mediados de los 90.
Y por último, una cuarta corriente que tiene que ver más con el método de análisis que se utiliza para ver el fenómeno del populismo, que ubica el fenómeno populista en el plano de lo discursivo, que produce ciertas interpelaciones, es decir, discursos populares antagónicos respecto de la ideología dominante. Y un exponente de esto es un autor que se llama Laclau, que es argentino, pero nacionalizado francés. Paso a otra diapo. Bien, nosotros nos vamos a nosotras, en este curso. Nuestra decisión epistemológica, para decirlo de alguna manera, es abordar solamente la corriente que se centra en el populismo enfocada en lo ideológico, es decir, en el plano del discurso. Es como una decisión teórica de abordar solamente esa corriente, pero como ya les enuncié antes, existen otras corrientes que si ustedes están interesados pueden profundizar. Pero para el objeto de esta materia, solamente nos abocaríamos a esta corriente que se enfoca en lo ideológico. El autor que nosotras desde la cátedra hemos seguido a lo largo de la construcción de este programa es Ernesto Laclau, que es la última corriente, la corriente número 4, que explica la constitución o cómo se va conformando el campo discursivo a partir de la configuración y la construcción de determinados antagonismos. Nosotros debemos entender al antagonismo como una construcción de sentido, como un discurso. Ustedes, si se recuerdan de la unidad anterior, los discursos son todas construcciones sociales de sentido, o sea, que generan significaciones, significados que se comparten y que conforman esta red de imaginarios sociales que compartimos. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero cuando hablamos de algo, entendemos o logramos entender a qué nos referimos. Es esa inteligibilidad común que hablábamos en la unidad 1. Esta construcción de sentido está llena, ¿no?, de un sistema de diferencias. Por eso es un antagonismo. En este antagonismo lo que se construye no es una contradicción de polos opuestos de o es A o es B, no. Es una construcción que tiene más que ver con que a un discurso A se le opone un discurso no A. Traducido sería, no sería como lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, aunque en el fondo representa ese tipo de contradicción, pero tiene más que ver con que el pueblo y el antipueblo, o lo que no es pueblo, ¿está? Se construye también una especie de cadenas de equivalencias, ¿no?, discursivas, de significados, entre los cuales los diversos elementos se van colocando de manera tal que en uno de los dos puntos se va a establecer esta contradicción. En uno se va a colocar lo bueno y en otro se va a colocar lo malo, el pueblo y el antipueblo. Estas van generando construcciones discursivas que genera una polaridad antagónica, y esto es posible a partir de una articulación de todo el colectivo, de toda por ejemplo, una población, creando una especie de nosotros y un otros, que va produciendo identificaciones colectivas que se centran o que se fundan en las distintas posiciones de los sujetos, sujetas, sujetes. Por eso, nosotros decimos que en los populismos, cualquiera puede ser el discurso de fondo, siempre y cuando se genere una polaridad en el discurso, se construya un nosotros, nosotres, nosotros, y un otro, otres, otras, ¿tá? Podemos citar como varios ejemplos por ahí de distintos sistemas o discursos de fondo, como puede ser los discursos que tienen que ver con el aborto, a favor del aborto, o el discurso pro aborto y el discurso
provida, por ejemplo, por ahí mal dicho provida porque es antiderechos, por ejemplo, puede ser un discurso pro derechos y un discurso antiderechos. Depende cómo se tome ese discurso, va a ir construyendo distintos polos, distintas identificaciones colectivas que se construyen a partir de las identificaciones de estos sujetos. Nosotras, las que estamos a favor de los derechos de las mujeres, las otras, las que están a favor de que las mujeres mueran por abortos clandestinos. Por ejemplo, esa podría ser una forma de organización del discurso. Lo tomo como un ejemplo para que vean cómo el campo discursivo se fragmenta de manera tal, se construye un antagonismo que un grupo excluye por completamente al otro, o sea, y viceversa. Y depende de donde uno esté parado, se construye como nosotros el pueblo, o ustedes el antipueblo, nosotras el pueblo, ustedes las antipueblo. Depende esa posición del sujeto. Lo importante es que esta corriente que ve al populismo desde esto ideológico es la división del campo discursivo. En ella se construye una división a partir de definir lo que es bueno para el pueblo, lo que es malo para el pueblo, y a partir de eso construir las distintas equivalencias, colocando las distintas posiciones de los sujetos en los diferentes polos discursivos. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene el populismo? Bueno, como ya les decía antes, el populismo es un continente vacío, es decir, un contenedor, un vaso o cualquier cosa que pueda contener, que está vacío, o sea, puede llenarse con cualquier discurso de fondo, de cualquier orden, ya sea científico, mítico, religioso, o ideologías como marxismo, comunismo, socialismo, neoliberalismo, o sea, puede tener cualquier discurso de fondo. La diferencia que hace el populismo con cualquier otro discurso tiene que ver con esta división del campo discursivo en dos polos, de manera tal que los contenidos se articulen de forma que se genera un antagonismo. Por eso el populismo, en tanto fenómeno discursivo, no tiene que ver con un contenido en sí, sino con una forma de articular los contenidos en esa cadena de equivalencias donde uno coloca lo que es bueno para el pueblo, lo que es malo para el pueblo. Como consecuencia de lo anterior, no es posible, como bien dice ahí, realizar una valoración ético-política de que si el populismo es bueno, es malo, es ético o no es ético, porque depende eso de cada contextualización histórica, y esa la realiza cada pueblo, cada nación, en función de su propia cultura y los valores que tiene esa propia cultura. La valoración ética democrática, no democrática, se produce esencialmente en la etapa de reconocimiento, es decir, la etapa de reconocimiento tiene que ver con la circulación de los discursos y el efecto que tienen esos discursos en las personas, y a partir de ahí evaluar qué efecto tiene en los comportamientos o en las conductas que adoptan los sujetos, sujetes que han sido interpelados. Y por otro lado, no obstante la estructura esta dicotómica de antagonismos, se asemeja a lo que nosotros habíamos visto en la unidad 1, como esta posición de los antagonismos construida de amigo-enemigo de Carl Smith, y favorece justamente ese tipo de interpretación, de vivir la política bajo esa visión de amigo-enemigo, y no esa otra visión más plural de adversarios o enemigos amistosos que nos planteaba Chantal Mouffe. Bueno, y finalmente podríamos mencionar algunas de las consecuencias que tiene, seguramente tiene algunas más, pero enfocada en esta visión del populismo como una corriente que la vamos a mirar desde la corriente o perspectiva enfocada en lo ideológico o como construcción discursiva.
es que este tipo de construcción del populismo coloca al líder en un lugar donde éste se constituye en el intérprete de lo que es bueno para el pueblo. Y con eso también lleva aparejado de que el pueblo es quien define de alguna manera lo que es correcto, justo y bueno, y no necesariamente eso es así, y todo lo demás es malo. Supongamos como ejemplo que la mayoría de las personas hoy en día está en desacuerdo con las medidas restrictivas para el control de la pandemia. O la mayoría estamos en desacuerdo porque, bueno, estamos cansados, queremos salir, queremos juntarnos, queremos viajar, todo el mundo quiere eso, o la mayoría quiere volver a la antigua normalidad, y las medidas restrictivas pensamos que nos oprimen. Entonces decimos como pueblo que ya salimos, me saco el barbijo, hago lo que se me canta, me junto y demás. O sea, no necesariamente lo que la mayoría quiere o desea es lo bueno para ese momento socio-histórico que se atraviesa, como para ponerlo como un ejemplo. Y por el otro lado, es que esa construcción de que anula al otro, a quien está en desacuerdo. O sea, vacía el campo discursivo de manera tal que cualquier persona que está en desacuerdo con lo que dice el pueblo es antipueblo y por lo tanto es malo y es eliminada, no físicamente, en algunos casos sí, pero no sería la idea, es eliminada del campo discursivo, es anulada para opinar porque constituye este antipueblo y lo malo para el pueblo. Bien, hasta ahí más o menos un pequeño repaso sobre algunas características del populismo en tanto corriente que se enfoca en lo ideológico o como una construcción discursiva. Bien, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer ahora, si no, más adelante cuando puedan leer el documento. Voy a detener la grabación.